Hola mis queridas amigas, mi nombre es Dolores y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Golpeé la puerta con la llave que siempre chirriaba y ella me miró como si yo fuera una desconocida. No exagero cuando digo que la mirada fue fría y a la vez llena de algo que no supe nombrar hasta años después. Una mezcla de culpa, protección y miedo. Tenía en la mano mi taza quebrada, esa que recogí en un mercado de pulgas el 3 de mayo de 1998, y dentro todavía olía a café viejo, a canela, a recuerdos que no se querían disolver. Abrí la boca para decir su nombre y, antes de que pudiera, su teléfono sonó. Era una llamada de Arizona. Nunca imaginé que una llamada pudiera desenterrar 40 años de silencio. Me senté en la cocina donde el sol entraba por la ventana y hacía brillar el frasco de vidrio en la alacena. Ese frasco que ella llamaba su alcancía de promesas. Dentro había monedas gastadas, un pedazo de papel con una cifra escrita a mano, y encima de todo, un mechón de lana amarillenta que perteneció a una colcha. Las perlas que llevaba en la garganta, envueltas en una servilleta de algodón, se veían discretas, como si supieran que debían guardar silencio. Yo la miré y sentí que por primera vez la historia que me había contado desde niña, esa de manos ásperas, recetas en hojas amarillas y canciones con la voz quebrada, tenía otra cara. «Escucha», me dijo, con la voz pequeña. «Me llaman de Arizona. Dicen que hay algo que me pertenece». Mi corazón se me hizo una bola de papel y no supe si reír o llorar. Arizona era un lugar que en nuestra familia sonaba a tierra prometida, a fechas en sobres y cartas con remite desconocido. Phoenix, Arizona. Mi abuela mayor, la abuela de la que les hablo, emigró en 1949. Poco después de que mi madre aprendiera a tejer. Nunca supe por qué se fue. Mi abuela la llamaba la que cruzó, y siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba cómo fue el viaje. Parecía que ese Arizona era una palabra con polvo y con secretos. Me sirvió café en la taza quebrada y me contó que el número le había dicho: «Hace años dejamos un paquete a nombre de su familia. Creímos que ya lo reclamaron». Ella apretó la servilleta donde guardaba las perlas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Yo noté que, a pesar de la edad y de las arrugas que marcaban su cara como mapas antiguos, había una fuerza en su mandíbula que no había visto antes. «Dime qué les contestaste», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella movió la cabeza y dejó la taza en la mesa con un sonido hueco. Esa fue la chispa que encendió todo, porque lo que siguió no fue solo una llamada. Fue un hilo que al jalarlo empezó a desenredar recuerdos que ni siquiera yo había sabido que estaban tejidos en la colcha de la familia. Encontré, escondidos en un baúl tapado con una sábana con flores, sobres amarillentos con sellos de 1976, una nota con un nombre que no conocía, y una carta que olía a talco y tinta antigua. Cada papelito tenía una fecha, una dirección en Arizona y una caligrafía que se parecía a la de mi abuela mayor, pero con rasgos distintos, como si dos personas hubieran aprendido a escribir con la misma mano. Mi abuela suspiró y dijo: «Hace 40 años prometí callar. Nunca, nunca imaginé que aquello volvería a tocar la puerta». Sus ojos se llenaron de agua y por un segundo la vi nuevamente como la niña que cuidaba pollos en el patio, como la muchacha que aprendió a coser dentellada por dentellada. Yo, que siempre la había visto como roca, vi que también era arena. Nunca había sentido tanta curiosidad y tanta prudencia juntas. Nos sentamos a la mesa y ella comenzó a contarme, despacio, palabras sueltas que parecían piezas de un rompecabezas. Habló de una maleta llena de costuras, de una carta sin remite que había guardado debajo del colchón durante años,
de una promesa que se hizo en una noche de luna llena en 1982 y que fue sellada con un tedio que nunca quise oír nombrar. Cada vez que ella decía Arizona, su voz cambiaba. Se hacía más lejana, como si la palabra fuera un barco que se pierde en la niebla. Los silencios de los mayores a veces pesan más que los gritos. La primera vez que me contó sobre su abuela fue en la cocina, cuando yo era joven y pensaba que las historias de antes encajaban como piezas redondas en la vida. «Tu bisabuela no era lo que crees», dijo, y luego se tapó la boca como si hubiera dicho una blasfemia. Me explicó que la abuela que todos creían humilde, con sus perlas y su frasco de moneda, había tenido un pasado que se parecía a una película. Trabajos nocturnos, cartas sin firma y una amistad larga con una mujer de ojos grises que vivió en Tucson. «Pero eso es otra historia», había añadido entonces. Esa frase me quedó clavada. En las primeras horas de aquella tarde en que sonó el teléfono, empezaron a aparecer cosas, una libreta con recetas donde, entre el arroz con leche y las sopas, había anotaciones en inglés con medidas en tazas y cuartos, nombres de pequeñas tiendas en Phoenix y la palabra trust escrita con insistencia. Encontré también una lista donde alguien había sumado cantidades en dólares. 1,200 los 345,20 sumas pequeñas, pero concretas, junto a la fecha 12/07/1985. ¿Qué clase de trust guardaba mi abuela mayor? ¿Quién había dejado un paquete a nombre de nuestra familia? Una mujer mayor en Arizona llamando, dije su nombre en voz alta, y ella cerró los ojos. Mi abuela siempre guardó papeles donde nadie mirara. En la costura, en la olla, dentro del falso fondo del cajón. Empezó a abrir cajones y cajas con una calma que parecía ritual. Cada objeto que sacaba traía su propio olor. Hilo a lavanda, papeles a humedad y una pizca de tabaco que no encajaba con la imagen que yo tenía de esas manos que me tejieron bufandas. Encontramos un documento doblado con la palabra Declaration y un sello que decía Maricopa County Recorder. Al ver ese sello, su cara cambió. Había reconocimiento y miedo, como si el papel fuera una piedra que le doliera sostener. ¿Cuándo fue esto?, pregunté tratando de que mi voz no temblara. Ella miró la fecha y dijo, 12 de julio de 1985. Le brillaron los ojos con un recuerdo que le dolía. Era verano, había mucho polvo y mi corazón estaba hecho de dudas. Me contó que su abuela cruzó a Arizona en los años 40 para trabajar, que dejó cartas sin dirección, que hizo promesas y recibió promesas. Pero donde la historia se enredó fue cuando mencionó a una tal Mabel, un nombre que sonaba a mujer con sombrero y bata de lavandería, y a un paquete que, según la voz de Arizona, había quedado sin reclamar. Mi abuela mayor había oído la historia de Mabel como quien oye una canción triste, con los ojos bajos y los dedos jugando con un botón. Nunca reclamé nada, dijo. No por orgullo, sino porque juré que si me iban a ofrecer, algo debía ser justo. No supe si era orgullo verdadero o un pacto, que nos estaba empujando hacia un precipicio de secretos. Las promesas hechas en tiempos difíciles suelen costar más que el oro. Cada vez que abríamos un sobre, cada vez que desplegábamos una hoja con caracteres americanos, sentía que estábamos desenterrando no solo papeles, sino nombres que se habían quedado sin voz. Había una carta fechada el 6 de marzo de 1979, dirigida a E.M., y en ella una breve frase. Si olvidas, yo no olvidaré. La letra era firme, como la de alguien que escribe con la convicción de quien promete volver. ¿Quién era E.M.? ¿Era mi bisabuela? ¿O era alguien con iniciales parecidas que buscaba nombre en otra parte? Las suposiciones nos rodeaban como el humo de una cocina al anochecer. Mientras tanto, fuera, el patio tenía el aroma de las bugambilias y del pasto recién cortado. Ella me llevó al cobertizo donde guardaba una colcha hecha por su abuela.
La extendió con cuidado sobre la mesa y me mostró las puntadas. Había un patrón con pequeñas casas, una iglesia y una estrella. Cada casa representaba una persona, me explicó, y la estrella era la que guiaba a los que se iban. La colcha tenía en uno de sus bordes un bolsillo secreto, cosido con puntadas tan finas que parecía tejido por gusanitos de seda. Dentro del bolsillo había una servilleta con 3 monedas y una nota con una cifra. $300. Cuidar hasta reclamar. Mi respiración se me fue corta de repente. ¿Quién había dejado dinero para cuidar? ¿Por qué $300? ¿Para qué? ¿Para qué se guardaba ese dinero durante décadas? Yo la miré y ella me dijo con voz baja, no es dinero, es una promesa, es para quien la merezca. Sentí que esa promesa tenía filo, que podría cortar amistades viejas y abrir heridas que creí cerradas. Algo más estaba escondido. Esa noche, después de cenar, me quedé despierta escuchando el reloj. Entre las manecillas y el tic-tac, se coló una memoria mía. La vez que de niña vi a mi bisabuela sacar una llave oxidada de un frasco, una llave que decían abría un cajón en Arizona, pero que nadie había visto abrir. Siempre me pregunté qué guardaba esa caja. ¿Cartas? ¿Dinero? ¿Un nombre? El pensamiento me hizo reír en voz baja y luego me tapé la cara con las manos, porque la risa se me convirtió en llanto. Al día siguiente fui con ella al banco, con la nota de las monedas en el bolsillo. La caja de seguridad número 312 estaba vacía. La llave oxidada no funcionó. Pero en su lugar nos dieron una carta, enviada desde Phoenix el 10 de septiembre, con membrete de un bufete de abogados. Leyendo en voz alta, la secretaria del banco dijo, «Se nos informa que existe un paquete en custodia a nombre de la familia Hernández, información de Arizona, y que debe reclamarse antes del 30 de octubre». Mi brazo se me puso frío. 30 de octubre resonó como una cuenta regresiva. ¿Qué pasaría si nadie reclamaba? ¿Se perdería algo más que el paquete? La carta indicaba que el paquete contenía una documentación de confianza y una suma en dólares a nombre de la misma trust que habíamos visto en la libreta. Era concreto, legal. Firmaba un abogado llamado Tomás Delgado, con dirección en Phoenix y un número de teléfono. Le marqué el número con manos temblorosas. La voz al otro lado del teléfono era joven y profesional, y dijo que la familia M había dejado instrucciones precisas en 1985. Quería saber si aceptábamos la transferencia de fondos o si preferíamos gestionar la entrega en persona. ¿Quién es la familia M?, pregunté, y colgó sin más. A veces la burocracia desnuda los corazones. Volví a casa con el sobresalto de la oficialidad. Las palabras trust y custodia me sonaban a cajas fuertes y a secretos que se vuelven públicos por el simple hecho de existir en papel. Mi abuela sostuvo el sobre como si fuera cristal y me contó algo que me heló. Mi abuela trabajó en una lavandería en Tucson. Allí conoció a una señora que tenía ojos grises y una risa fácil. Se llamaba Mabel. Mabel murió en 1984 y dejó cuentas a nombre de su amiga. Me habló de noches en que la Mabel traía monedas y pedía que se las guardaran en frascos. La llamó una mujer que pagaba por recuerdos. Yo guardé su confianza, dijo, aunque no sabía por qué lo hacía. ¿Por qué una mujer de Arizona dejaría dinero o papeles a mi bisabuela? ¿Qué la unía a una mujer que ni siquiera vivía en nuestro pueblo? Llegaron entonces a mi mente imágenes de mi abuela joven, suéter, pelusa en los hombros, manos diciendo palabras sin prisa. Recordé cómo ella bailaba sola cuando nadie la veía, cómo en días de lluvia canturreaba en inglés una canción que nadie más conocía. ¿Sería eso lo que la conectaba con Mabel? ¿Un idioma, una canción, una promesa? Tenía que haber más. Cada vez que abríamos un archivo, cada vez que hablábamos con el número en Phoenix, algo parecía saltar. Nombres, direcciones, fechas. El eco de 12 de julio de 1985 volvía como un latido. Esa fecha ahora me perseguía en las noches.
La mención del 30 de octubre nos apremiaba como un calendario con márgenes rojos. ¿Qué había pasado entre el 12 de julio y el 30 de octubre? ¿Por qué el paquete quedó en custodia? Mi abuela me miró y sin palabras sacó de su cajón la vieja libreta de recetas donde, escondido entre los ingredientes del pan de maíz, había un papel con una dirección en Phoenix, 421 West Monroe Street. Mañana llamo, dijo. Mañana voy a hablar con quien me llamó desde Arizona. Sus dedos apretaron el frasco que llamaba alcancía de promesas, hasta que, crepitó su piel, temía lo que la respuesta traería. Y así terminó la primera semana de nuestra búsqueda, con una lista de números, documentos y una promesa que parecía tener fecha de caducidad. En mi cuaderno anoté nombres. En mi corazón, dudas. ¿Acaso mi abuela guardó secretos por miedo o por lealtad? ¿Sería el paquete el remate de una vida de silencio? Mientras tanto, la ciudad seguía su ruido. Vendedores con carritos, niños jugando a la pelota y la vecina que barría cada mañana. Todo, en apariencia, seguía igual. Pero adentro, entre perlas y frascos, algo se estaba moviendo y yo ya no podía echarme atrás. La llamada de Arizona devolvería más que documentos. Cuando colgué el teléfono con el número de Phoenix, el silencio en la cocina se volvió denso, como si la casa misma contuviera la respiración. La voz del señor Delgado, el abogado, había sido clara y precisa. «Tenemos documentación, señora Hernández. Hay un paquete en custodia desde 1985. Necesitamos pruebas de parentesco antes del 30 de octubre de 2025 para proceder con la entrega», repetí, la fecha en voz alta, y sonó como un latigazo. 30 de octubre de 2025. Teníamos 10 días. Mi abuela dejó caer la servilleta que guardaba las perlas y me miró con ojos que ya no eran solo de mujer, sino de custodio. «Hace 40 años tomé una decisión», dijo, como si pesara cada palabra. Sus dedos, esos dedos que conocían el orden del mundo, los botones, los nudos, las puntadas, ahora temblaban por algo más que el tiempo. Me contó que la legalidad pedía lo típico: actas de nacimiento, cualquier documento que demostrara línea de sangre, y si no existían, testimonios jurados ante notario. «Tengo papeles de mi madre», dijo, «pero no sé si serán suficientes». Salimos en el auto con las hojas que habíamos logrado rescatar del baúl. La libreta de recetas con la nota $300. Cuidar hasta reclamar. La carta fechada 6 de marzo de 1979 con la frase «Si olvidas, yo no olvidaré», y la fotografía arrugada donde, con tinta en reverso, se leía «Para Enriqueta con cariño, Mabel, 1952». La foto mostraba a dos mujeres sentadas en la puerta de una lavandería. Una era Mabel, ojos grises, cabello recogido, y la otra, con las manos llenas de harina y un delantal manchado. Tenía los ojos que yo conocía en mi abuela, la misma curva en la ceja, la misma risa contenida. Mientras manejábamos, sentí cómo los recuerdos de mi infancia se mezclaban con cada kilómetro. La colcha extendida en la mesa, las monedas en el frasco, la llave oxidada que decía abrir un cajón en Arizona. Todo tenía ahora un nombre más claro. Mi abuela respiró hondo y dijo: «Si esto es real, Mabel nos dejó mucho más que cariño. Nos dejó papeles. A veces, lo que llamamos herencia no es solo dinero. Es la verdad que alguien decidió confiar». Al llegar al bufete, el señor Delgado nos recibió con una carpeta gruesa. La sala tenía cortinas verticales y el olor a papel viejo que solo se halla en oficinas donde la historia se guarda en archivadores. Acercó una fotocopia con membrete del Maricopa County Recorder. Era la Declaration of Trust, firmada el 12 de julio de 1985 por Mabel A. Thompson. El documento nombraba como beneficiaria a E. M. Hernández, descendientes y heredores, y listaba una suma en dólares, $14,220.50,
además de un inmueble situado en 421 de Monroe Street, Phoenix, AZ. Al leer la dirección, mi corazón dio un brinco. Era la misma dirección que habíamos encontrado anotada en la libreta. ¿14.320.50? Pregunté sin entender del todo el número. Es más de lo que vive cualquiera de nosotras aquí, murmuró mi abuela. Eso alcanza para comprar medio mundo en mi pueblo. Delgado asintió. Era una suma considerable en 1985, y con los intereses y el 100% mantenimiento podría valer hoy más. Pero la condición es firme. Debe acreditarse, parentesco con EM y presentarse antes del 30 de octubre. El sello en el documento era redondo, oficial, y parecía decirnos que ahora la ley también estaba en el escenario, con su autoridad fría, y si alguien más reclamaba primero. Delgado nos explicó que en 1990 había una disputa. Una señora llamada Rosalind Méndez, residente en Tucson, intentó reclamar la propiedad alegando ser albacea de Mabel, pero la documentación no fue suficiente. El archivo mostraba el intento y luego la cancelación del reclamo. Pero eso no cierra la posibilidad de que otros aparezcan, dijo el abogado. Nos entregó copias de todo: la declaración de trust, una carta dirigida a EM, fechada en 1984, donde Mabel escribía: «Cuida de lo que te entrego. Cuando no esté, protege a los tuyos». Y una nota más, mecanografiada, que parecía un codicilo. En caso de falta de reclamo por EM o sus descendientes dentro de 40 años, se considerará beneficiaria la familia con mayor relación de cuidado hacia mi persona. Esa última frase nos dejó frías. Sonaba a un truco escrito por alguien que quería asegurar que quien cuidara a Mabel fuera recompensado, no necesariamente su pariente de sangre. Las palabras legales pueden bendecir la memoria o enterrarla. Salimos del edificio con más preguntas que respuestas. La suma, la casa, la dirección. Todo se había vuelto tangible, pero también peligroso. En el camino de regreso, mi abuela comentó que en los años 50, Mabel solía ir a la lavandería del pueblo vecino y que ella, siendo joven, la seguía con la mirada. Mabel me enseñó a doblar sábanas como quien dobla secretos, decía, y reía como si aquel tiempo fuera de otra mujer. Pero ahora entendía que Mabel dejó algo que no era solo un gesto de cariño, era un documento legal que pedía pruebas. Y las pruebas estaban en el baúl, en la colcha, en la foto. Pero ¿serían suficientes ante un tribunal o frente a otra persona con papeles más convincentes? Teníamos 10 días y cada día mala conciencia. Esa noche hice lo que hacía siempre cuando el alma me danzaba de agitación. Abrí la colcha y la extendí sobre la mesa. La sostuve a la luz de la lámpara y busqué en el bolsillo secreto la servilleta con 3 monedas y la nota $300, cuidar hasta reclamar. Apareció como si la colcha quisiese confiar en mí. Pero además de eso, encontré algo que no habíamos visto antes: una hoja doblada, amarillenta, con una letra inclinada que reconocí porque la había visto en la carta de 1979. Al desplegarla, mi respiración se escapó. Era una carta dirigida a Enriqueta M., firmada: «Con todo mi cariño, M. fecha, 8 de junio de 1984». En ella, Mabel hablaba de noches que compartieron, del miedo a la soledad y de una promesa: «Si algún día me faltara, no permitas que mi nombre se pierda. Guarda esto con tus manos y no dejes que nadie te haga sentir indignidad». Mis manos se apretaron alrededor del papel y sentí la textura de la tinta, aún algo húmeda. Era un testamento emocional, más que legal. Allí, Mabel pedía que su nombre no se borrara, que su confianza alcanzara a los que cuidaron de ella. La carta confirmaba la cercanía entre Mabel y mi bisabuela, pero no probaba parentesco ni sangre. Delgado nos miró con compasión y nos explicó que la ley valora tanto la letra que firme un testigo como la sangre que corre en las venas.
Necesitan algo más tangible, un documento civil, por ejemplo. Pero hay otra vía. Testigos jurados que declaren la relación de Mabel con su familia. A veces la verdad necesita testigos, y los testigos a su vez necesitan valor. Empezamos a llamar a la gente mayor. Fuimos a la casa de doña Carmen, que a los 92 años seguía recordando nombres con una claridad que parecía un don. Le llevamos la foto y la carta. Sus ojos se nublaron al mirarlas y comenzó a hablar con palabras sueltas, como quien cose una prenda vieja. Mabel. Era amiga de Enriqueta. Iban juntas a la parada del camión. Yo las vi reír. En 1952 la vi entregar una llave a Enriqueta. Sí, una llave. Carmen frunció el ceño y añadió. Pero hubo problemas con Mercedes. Mercedes dijo que Mabel le debía y que ella cuidaría lo heredado. Yo vi papeles quemados en su patio en 1986. Escuchando, mi estómago se revolvió. Alguien había destruido papeles. ¿Mercedes? Ese nombre me golpeó la memoria. Recordaba a una vecina respetada, con sombrero y manos firmes, que solía traer mermelada en Navidad. ¿Y si Mercedes había intervenido? Papeles quemados en el patio. La idea de documentos quemados nos obligó a mirar nuestras propias cosas con otra sospecha. Abrimos con cuidado el cajón donde mi abuela guardaba la llave oxidada. No entraba en ninguna cerradura conocida. Decidimos llamar a un cerrajero que tenía fama de encontrar lo que nadie más encontraba. Nos cobró poco, como si supiera que no era por dinero, sino por memoria. Con paciencia de artesano, sacó la llave, la limpió y dijo: «Esto abre caja de seguridad antigua. No son cajas modernas. Buscan un banco viejo». Me quedé helada. La palabra banco fue otra campana en la Catedral del Misterio. Llamamos de nuevo a Phoenix. Delgado dijo que la dirección 421 Dulbu Monroe Street correspondía a una pequeña propiedad que en los 70 era una pensión y luego se vendió. Podríamos viajar y pedir que nos abran la caja fuerte allí si aún existe, sugirió. La idea de ir a Phoenix me abrumó. Era lejos, costoso y había tanto en juego. Pero la urgencia crecía. Faltaban pocos días. Mañana, dijo mi abuela con la firmeza de quien decide no permitir que el olvido gane. Vamos a Phoenix. A veces hay que cruzar el polvo y la frontera de la costumbre para recuperar lo que duele. El viaje fue largo. Tomamos un autobús que nos dejó en una estación polvorienta de Phoenix. El aire olía a sol, a asfalto recalentado y a algo metálico. La casa de 421 W Monroe Street ya no era una pensión. Ahora era un edificio bajo con una placa que anunciaba un despacho de contabilidad. El portero, con camisa arrugada y gafas gruesas, nos miró como si hubiéramos aparecido de otra época. Le mostramos las copias y dijo que el edificio había cambiado de manos, pero que en el sótano, antiguamente usado para archivos, había una caja fuerte antigua. «No se abre sin la llave y sin una orden judicial», advirtió. Sentí la lengua del miedo en la garganta. Entramos por una puerta trasera con permiso y bajamos un tramo de escalera donde el polvo se pegaba a las medias. Había un olor a humedad y a papel antiguo. El encargado del sótano nos entregó una caja metálica con una etiqueta que decía Caja 17, M. A. Thompson, 1985 custodia. Mis manos sudaron. Adentro, envuelto en papel encerado, había un sobre con sello de correos de 1985 y dentro otro sobre con la palabra E.M. escrita a mano. Con un esfuerzo que sentí en los tendones, abrí el sobre. Dentro había una copia notariada del testamento de Mabel, un pequeño llavero con una llave, y un sobre sellado con un sello rojo y la palabra confidencial. Mi abuela me miró y sus ojos eran dos incendios tranquilos. Tomó el sobre sellado con dedos que no temblaban y dijo: «Esta es la prueba». Lo rompió con cuidado, como quien separa la costura de una prenda para ver si está rota. Dentro había una carta mecanografiada y una hoja manuscrita.
La carta mecanografiada decía, en inglés y luego traducida al español en la misma página: a quien corresponda. En 1985 dejé bajo custodia de Maricopa County esta caja con instrucciones específicas. Si E.M. y sus descendientes aparecen, la propiedad y la suma deben ser entregadas. Si no, el juez designará beneficiario en base a quien demuestre mayor cuidado y afecto durante mi vida. Firmado M. A. Thompson. Hasta ahí no era sorpresa. Pero la hoja manuscrita fue la que nos sacudió. Era una nota íntima, con la letra temblorosa de Mabel dirigida a mi querida Enriqueta, que decía: no culpes a Mercedes. Ella me cuidó cuando nadie más supo hacerlo, y ella misma perdió mucho por protegerme. Si el dinero llega a ti, cuida de Mercedes también. Mi abuela dejó el papel y se quedó inmóvil. Hace 40 años, prometí no hablar mal de Mercedes por lo que me pidió mi abuela, murmuró. La revelación fue como una ráfaga. Había protección, sí, pero también silencio impuesto por promesas. ¿Cuánto había costado ese silencio? ¿Por qué proteger a alguien que pudo haber quemado papeles? Era posible que el cuidado y la traición caminaban juntas, como dos vecinas que comparten la misma escalera. No culpes a Mercedes. En ese instante sonó el teléfono del despacho. Delgado lo atendió y su cara se puso dura. Tenemos noticias de la parte contraria, dijo, y nos hizo señas para acercarnos. La voz al otro lado pertenecía a un bufete de Phoenix. Representamos a la señora Rosalind Méndez y a la Fundación Méndez, dijo la abogada con acento seco. Tenemos documentación que acredita que la señora Méndez fue depositaria legal de ciertos papeles de M. A. Thompson en 1986 y que actuó en nombre de la difunta para custodiar bienes. Reclamamos prioridad. Mi abuela apretó la hoja con las palabras «No culpes a Mercedes», hasta que se le marcaron los nudillos. ¿Quién decía la verdad? ¿Y si esa protección era la misma traición que había hecho que los papeles desaparecieran por años? De pronto, una posibilidad más oscura apareció. ¿Y si mi bisabuela, por proteger a Mercedes, había renunciado a reclamar? La última línea de la nota manuscrita en la caja: si el dinero llega a ti, cuida de Mercedes también, nos sembró la duda. ¿Era una súplica o una condena a guardar silencio? Mi abuela se levantó con movimientos decididos y dijo: no puedo dejar que la verdad se quede en manos de la duda. Volvió a mirar la carta de Mabel y agregó: si mi abuela protegió a Mercedes, entonces también hay una deuda moral. Pero si Mercedes se quedó con papeles o los destruyó, también hay una traición. Delgado sugirió calma y reunir testigos. Propuso citar a doña Carmen como testigo ante notario y buscar cualquier otra prueba documental que corroborara la cercanía entre Mabel y nuestra línea. Y tenemos 10 días, recordó. El tiempo se cerraba como una puerta de hierro. En la sala del despacho, con las copias extendidas como cartas de un mapa, mi abuela y yo hicimos lo que hacen las mujeres que se saben responsables. Empezamos a emparejar nombres, fechas y promesas. Llamamos a todos los nombres que nos vinieron a la memoria: Carmen, Mercedes, la vecina que traía mermelada, la señora que hablaba en inglés en la lavandería. Algunos nos respondieron con lágrimas, otros con silencio. En un momento, mi abuela me tomó la mano y dijo, con la voz más baja que había escuchado en meses: si descubrimos que alguien traicionó, no quiero venganza. Quiero justicia para Mabel y para mi sangre. Y si mi abuela guardó silencio por misericordia, lo comprenderé. Pero también quiero saber por qué. Y fue así, con esa mezcla de búsqueda de verdad y miedo al descubrimiento, que nos fuimos a dormir esa noche en Phoenix, 2 mujeres con arrugas y certezas a medias, sabiendo que la siguiente llamada, la siguiente puerta que abriéramos, podía cambiarlo todo. La ciudad afuera respiraba un calor seco. Las luces se apagaban y yo sentí por primera vez que la historia que había empezado en una cocina con un frasco de monedas se había convertido en algo con filo. No solo dinero ni papeles, sino el derecho a nombrar la verdad,
El clímax se acercaba. Elena M. Hernández, Mabel I. Thompson, Mercedes y el fantasma de papeles quemados formaban una red en la que mi familia y yo éramos marionetas. Y en esa red, una hoja doblada guardaba la última palabra. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Dolores, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando amaneció el día del juicio informal, porque más que un juicio, fue una audiencia en la que todos los papeles y las conciencias debían presentarse, el aire en Phoenix olía a café fuerte y a asfalto recalentado. El sol pegaba en la piel como si quisiera escupir la verdad. Mi abuela y yo fuimos con las copias en mano, con la carta de Mabel, con la declaración de trust, con la nota que decía «No culpes a Mercedes» y con los testimonios que habíamos logrado recolectar. La firma de doña Carmen, la confirmación del cerrajero sobre la caja 17, la copia sellada del Maricopa County Recorder. Caminé a su lado sintiendo que cada paso nos acercaba o nos hundía. No supe cuál de las dos cosas hasta que la puerta se abrió y la sala se llenó de voces. En la mesa del juez, que no era un juez de toga, sino un magistrado municipal que atendía casos de custodia y propiedades, había carpetas y aroma a tinta. Del otro lado, la representación de la señora Rosalind Méndez llegó con papeles y con una mujer que no escondía su determinación. Rosalind se sentó derecha, con las manos unidas, y miró a mi abuela como quien mira a la persona que cree culpable por no haber ido antes. Entre nosotros había una sutil guerra de miradas, la de quien fue acusada y la de quien acusa. «Señora Hernández», dijo el magistrado con voz paciente, «usted presentó documentos que prueban una relación entre su familia y la señora M. A. Thompson, ¿correcto?» Mi abuela asintió y su voz sonó más firme de lo que su cuerpo parecía. «Sí, señor. Ella cuidó de Mabel. Tengo cartas, fotos y testigos». «¿Y la parte contraria?», preguntó. «¿Qué prueban ustedes?» Rosalind, por su parte, presentó un dossier con un supuesto acta de custodia, firmada en 1986, a su favor, por una persona con la firma parecida a la de Mabel. Era un documento que, si fuera auténtico, daba prioridad a la familia Méndez. Las miradas se cruzaron y yo sentí que mi corazón latía en la garganta. Delgado, nuestro abogado, abrió la carpeta con calma y dijo: «Señor juez, hay indicios de falsificación en ese acta. Además, existen documentos notariados en la custodia del condado y una carta sellada encontrada en la caja 17 que claramente dispone que, en ausencia de reclamo por parte de E.M. y sus descendientes, se considere beneficiaria a la familia que demuestre mayor cuidado hacia la difunta». No dice Rosalind Méndez. Lo que sí aparece es la nota privada que pide cuidar también de Mercedes si el dinero llega. Una risa breve, como un hilo que se rompe, salió de Rosalind. «No se confundan», dijo. «Mi familia administró fondos para M. A. Thompson después de su muerte. No buscamos heredar, buscamos cumplir con su voluntad». La voz tenía algo de oficial, pero en su mirada se asomaba otra cosa, una ambición velada, como quien ya vio el mapa y quiere comenzar a trazar la ruta. Delgado pidió tiempo para comprobar firmas ante perito caligráfico y para presentar el contenido del sobre confidencial, y el juez concedió plazo corto, 2 días. La verdad, cuando sale a la luz, siempre viene acompañada de preguntas que queman. Salimos del tribunal y los rostros de la gente que nos había ayudado. Doña Carmen, el cerrajero, la vecina que recordaba la risa de Mabel, eran como faros. Cada uno llevaba una pieza de la memoria. Nos prometimos cuidar la historia. Esa noche, en la pequeña habitación de un motel donde las cortinas movían sombras como dedos, mi abuela y yo nos sostuvimos las manos y leímos otra vez la carta manuscrita de Mabel. «No culpes a Mercedes. Ella me cuidó cuando nadie supo hacerlo.
La frase resonó en la habitación como campanadas. Proteger o protegerse. Silencio por amor o silencio por miedo. ¿Qué hizo Mercedes realmente? Al día siguiente, Delgado consiguió que un perito caligráfico analizara la firma del acta que Rosalind presentó. El resultado fue una pequeña bomba. La firma del supuesto notario del 1986 no coincidía con firmas auténticas del archivo municipal. Además, un tercio de las páginas mostraban signos de manipulación. No era una prueba definitiva, pero sí levantó la sospecha suficiente para pedir más tiempo. Rosalind, al verse acorralada, cambió la estrategia. Presentó a Mercedes como testigo viviente, una mujer de voz temblorosa, arrugada por el tiempo, que aseveró que Mabel le pidió en su agonía que cuidara de ciertos papeles y que ella lo hizo con esmero. Mercedes habló con la respiración corta y con lágrimas que le rodaban. Yo la quise. No hice esto por mí misma. Le prometí a Mabel que la cuidaría. Al escucharla, algo dentro de mí se partió en dos. Por un lado, la ternura que provoca la mujer que cuida. Por otro, la sospecha de que había algo más que ternura. Las personas que cuidan pueden amar de verdad, pero también pueden administrar el dolor a su favor. ¿Dónde termina el cuidado y empieza el interés? Mi abuela la miró sin reproche. Su mirada era de quien pesa hasta la última palabra antes de lanzarla. Mercedes, dijo finalmente, ¿quién te entregó esos papeles? La señora se llevó la mano al pecho, con la misma torpeza con la que alguien busca una llave perdida, y dijo, no lo recuerdo. Tal vez fueron entregados en varios sobres. Tal vez los quemé. El cuarto quedó en silencio como una olla sin tapa. ¿Los quemó? Preguntó Delgado con una serenidad que enfurecía más que un grito. Mercedes bajó la cabeza y admitió entre sollozos. Los quemé porque pensé que estaban haciendo daño. Mabel me dijo, si mi pasado te avergüenza, quémalo, porque no quiero que mi nombre cause heridas. Yo creí que era lo correcto. A veces la piedad de uno borra la historia de otro. La confesión caló como un golpe. Pero inmediatamente surgió otra pregunta. ¿Por qué los documentos existen aún en el archivo del condado y en la caja 17 si algo había sido quemado? Delgado mostró la copia notariada y la carta sellada y dijo, lo que se quemó, aparentemente, fueron copias que estaban en manos de terceros, no la documentación original que se dejó en custodia en 1985. Además, hemos encontrado evidencia de que ciertos papeles desaparecieron momentáneamente, pero el sobre sellado con el nombre E.M. permaneció intacto en la caja 17. Eso explicaba la contradicción. Algunos papeles sí fueron quemados, otros no. Tal como suelen ser las cosas humanas, ambas verdades cabían juntas. Mientras Mercedes lloraba, una luz nueva comenzó a latir en la sala. La posibilidad de un acuerdo moral más que de un castigo. Mi abuela, con voz suave, habló. Mercedes, si quemaste papeles, dime por qué. Si fue por amor, dímelo. Si fue por miedo, dímelo también. No busco acusarte. Busco entender. La mujer contó entonces algo que nadie nos había dicho. En 1985 hubo amenazas, miradas que se hacían imprescindibles, y la presión de la comunidad. Me dijeron que si hablaba, me rechazarían. Me dijeron que Mabel sufriría. Mercedes había actuado, según ella, para proteger la familia de escándalo. La verdad tenía más de una cara. El magistrado propuso una solución equitativa. Como la caja 17 contenía la declaración notariada y la carta privada de Mabel, y como la suma de 14.320.50 estaba en el trust, se podía plantear una entrega condicionada. Una parte para la familia Hernández, como herederos por cariño y por la relación comprobada. Otra parte para la señora Mercedes, como reconocimiento por el cuidado que brindó, y una tercera parte para un fondo que protegiera a mujeres mayores vulnerables. Una idea que a mí me pareció como sembrar justicia con manos que ya no pueden cargar mucho peso.
La propuesta fue acogida con murmullos y con consuelos. La justicia no siempre es equilibrio perfecto. A veces es la balanza de la compasión con la verdad. Así nació el plan que cambió todo. Propusimos dividir la suma en 3 partes. Delgado hizo los cálculos con la cabeza fría y presentó la propuesta escrita. 7.160,25 para la familia Hernández. 3.580,12 para Mercedes en reconocimiento de su cuidado. Y 3.580,3 para un pequeño fondo comunitario llamado Fondo M, destinado a ayudar a ancianas en situación de vulnerabilidad, para que el nombre de Mabel no desapareciera, sino que sirviera para ayudar. Las cifras no debían necesariamente ser matemáticamente perfectas al centavo, pero lo cierto era que queríamos que la reparación tuviera sentido y fuera visible. La sala consintió en principio. Rosalind, sorprendida, aceptó con reservas. Dijo que su fundación también podía aportar al fondo comunitario. Mi abuela apoyó la cabeza en mi hombro y sus manos, que tantas veces doblaron sábanas y escondieron secretos, se aflojaron. Allí, en el tribunal municipal, con aire de papel y ordenadores ruidosos, ocurrió la poesía. En lugar de una batalla legal para ver quién se quedaba con todo, propusimos que la memoria de Mabel se cuidara con dinero y con acción. Para nosotras, para mí, aquello fue justicia. No el castigo de la traición ni la absolución de la piedad, sino una reparación que atendiera a la verdad y al dolor. ¿Aceptaría Mercedes la oferta? En la semana que siguió, mientras los papeles se preparaban y las firmas se estampaban, Mercedes vino a la casa de mi abuela. Traía consigo una cebolla pelada de culpa y unas manos que olían a jabón. Se sentó en la cocina, donde el sol entraba y hacía brillar el frasco de monedas. Nos pidió perdón en voz quebrada, no tanto por haber quemado papeles, porque había dicho que creía hacerlo por amor, sino por haber permitido que la verdad quedara dormida. Pensé que protegía a Mabel, dijo, pero la protegía al precio de su nombre. Mi abuela la miró y las palabras que pronunció fueron como hilos que sueltan un tejido. Tú nos cuidaste, Mercedes, pero también escondiste la verdad. La verdad duele, pero sana. ¿Podemos perdonarte? Fue la pregunta más pesada que alguien puede formular. Mercedes bajó la cabeza y respondió con un hilo de aire. Sí, si prometen usar lo que quede para las mujeres como ella y como yo. Le prometimos, el perdón no borra el daño, lo repara con actos. La entrega final se hizo en una pequeña ceremonia en la casita de mi abuela, donde la colcha colgó como un estandarte y las perlas descansaron en su servilleta. Llegaron personas del pueblo, doña Carmen con su bastón, la vecina de la mermelada con una canasta de pan, incluso algunas mujeres que trabajaban en un comedor de beneficencia. Delgado abrió el sobre y repartió los cheques. Cuando el primer cheque a nombre de la familia Hernández fue firmado, sentí que no era tanto un triunfo económico como una restitución de nombre. Habíamos sido reconocidos como custodios de la memoria de Mabel. El segundo cheque fue para Mercedes, quien lo recibió con manos que temblaban pero con dignidad. El tercero se depositó en un modesto banco local que aceptó administrar el Fondo M para dar pequeñas ayudas mensuales a mujeres mayores sin pensión. La noticia se corrió como un viento de buena voluntad. Un día, el ayuntamiento organizó una pequeña placa para colocar en una pared del edificio en 421 Blue Monroe Street, en memoria de Mabel A. Thompson, cuyo nombre y corazón cuidaron de nuestra comunidad. No era una estatua ni una ceremonia grandilocuente, pero sí una promesa pública. Cuando vi esa placa por primera vez, sentí que algo en el pecho se me había desanudado. Había justicia poética en letras sencillas. La memoria volvía con un nombre. En las semanas siguientes, la vida volvió a su curso doméstico. Mi abuela volvió a doblar las sábanas con su ritual de puntadas,
pero ahora lo hacía sabiendo que las puntadas no solo eran costura, sino memoria. La colcha quedó en la sala como un mapa y el frasco de monedas recibió una moneda más, como si la familia quisiera añadir su propia gota al río de promesas. Mercedes, por su parte, me llamó una tarde para decirme que había empezado a visitar a las viejas vecinas que antes temían salir. Les llevo sopa y una mantita. Les digo que el nombre de Mabel vive. Su voz tenía algo de paz que no había mostrado antes. Las heridas pueden cerrarse si las historias se cuentan y se honran. Hoy, mirando hacia atrás, siento que lo que ocurrió no fue solo una disputa por dinero ni un juicio entre familias. Fue la revelación de lo que significa cuidar y de lo que significa esconder. Mabel decidió confiar a mi bisabuela. Mi bisabuela guardó esa confianza. Mercedes protegió a Mabel con fuego. La comunidad miró y a veces quemó lo que no entendía. Nosotros, al final, hicimos lo que se llama justicia. Nombramos, reconocimos, compartimos y transformamos el pasado en una obra de ayuda. Esa es la justicia que yo quería, que el nombre de una mujer que lavó sábanas y tejió historias no se perdiera en el humo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Y antes de irme, un último suspiro y una verdad. Nunca subestimen lo que una mujer mayor guarda en un cajón. A veces no es oro, sino el mapa de cómo fuimos y cómo podemos ser mejores.